Reddit pregunta: ¿qué secreto de tu profesión debería conocer todo el mundo? Como profe, amamos a los estudiantes que participan en las clases. Cualquier respuesta, correcta o no, es mejor que el silencio. Y si vemos que alguien se está esforzando, es mucho más difícil que lo reprobemos. Si alguna vez quieres pasar una materia difícil en la escuela, solo ven a clase, mantente activo, responde preguntas. Solo quiero agregar, como alguien que ha enseñado a adultos, esto sigue siendo cierto. Si estás tomando alguna clase y el instructor hace una pregunta, por favor, habla. Realmente nos ayuda a ser más dinámicos si ustedes participan. Estas cosas se retroalimentan. Y no nos importa si te equivocas. Podemos usar tu respuesta para explicarte a ti y a los demás. No te vamos a avergonzar. Mi mamá era maestra, y se emocionaba mucho al contar sobre cómo sus estudiantes participaban en sus lecciones. Les dedicaba mucho tiempo, y ver a los niños disfrutando activamente. Las instituciones financieras más grandes del mundo siguen atrapadas usando una versión antiquísima de Excel y cargan con miles de millones de líneas de código en Fortran que nadie ha documentado ni revisado desde 1974. Cuando hice mi pasantía, básicamente me gané un puesto de tiempo completo porque aprendí a automatizar una enorme cantidad de trabajo repetitivo en Excel usando VBA y Python. Eso me convirtió en alguien útil muy rápido. Ya pasaron 6 años desde que dejé ese trabajo y todavía utilizan los programas que implementé. Ahora tienen un par de ingenieros dedicados a mejorarlos, pero la base sigue siendo la misma. Y no es solo Excel, muchos procesos internos críticos son ejecutables compilados en COBOL que corren en máquinas que emulan procesadores y sistemas de entrada/diagonal-salida que dejaron de existir hace décadas. Es como si todo el sistema financiero estuviera sostenido por una computadora fósil que nadie se anima a tocar. ¿La razón? Muy simple, funciona, siempre funciona, y nadie quiere financiar una actualización que probablemente costaría 10 veces más, tardaría años en completarse y, para colmo, terminaría funcionando más lento o trayendo nuevos problemas. Acabo de tener una imagen mental de una caja con la versión vieja de Excel, esas que venían en un CD dentro de una cajita de cartón, entrando a un banco, plantándose frente a los gerentes y diciendo, esto es un asalto. Y lo peor es que todos lo obedecen porque literalmente todo depende de él. Yo trabajé para una empresa regional bastante grande después de la crisis financiera. Actualizamos para reemplazar Windows XP cuando dejaron de darle soporte, 15 años después de su lanzamiento, con 4 versiones en el medio. Eso fue un juego de niños comparado con nuestro software de transacciones. Conseguimos un programa nuevo y elegante después de la actualización de Windows, y el tipo de IT explicó que solo era una interfaz gráfica bonita con el mismo 2 de los 80 haciendo el trabajo detrás. Literalmente vi a alguien ganar $1.000 millones en un día usando su hoja de cálculo fancy de Excel durante un periodo de muchísima volatilidad. Se podría argumentar que es un desperdicio de recursos inventar otra interfaz de usuario para reemplazarla. Un doctor de la sala de emergencias una vez me dijo, cuando las puertas del ascensor se estén cerrando, déjalas cerrar. Edith, mucha gente ha señalado que esta frase también funciona como una excelente metáfora para la vida. Y sí, podés interpretarla así si querés. Pero, para ser totalmente sincero, en el momento en que ese médico me lo dijo, me lo estaba diciendo literalmente. Vivo en California, donde la mayoría de los edificios tienen 1 o 2 pisos, así que prácticamente nunca uso ascensores, siempre tomo las escaleras. La primera vez que realmente tuve que usarlos fue cuando trabajé un par de años en Seúl. Ahí todos los edificios tienen ascensores, incluso los más viejos. Y Dios mío, los ascensores antiguos se cerraban rapidísimo, con un golpe seco y sin ningún tipo de aviso. La primera vez que los vi en acción me quedé helado. Por costumbre, ahora jamás meto una mano, un brazo o una pierna para detener una puerta. En vez de eso, simplemente presiono el botón de subir o bajar. Funciona muchísimo mejor y no arriesgas ninguna extremidad. Moral de la historia. Nunca asumas que los ascensores tienen sensores de seguridad modernos. Algunos parecen diseñados antes de que existiera el concepto mismo de seguridad. Cuando estaba viviendo en el extranjero,
Cometí la estupidez automática de querer meter el brazo para detener la puerta, y madre mía, todos me miraron como si fuera la persona más idiota del lugar. Al final solo terminé con un moretón y un rasguño por sacar el brazo justo a tiempo, pero aprendí la lección. Fue un acto reflejo, uno de esos hábitos que haces sin pensar, y aún así me sorprendió lo rápido que podía salir mal. Desde entonces, no lo vuelvo a intentar. Con ningún ascensor. Nunca. Y, sinceramente, como alguien a quien una vez se le cerraron las puertas del metro literalmente a cada lado de la cabeza, te lo digo de corazón, deja que se cierren. Mi mamá trabajó en la sala de emergencias por 30 años. Un día le estaba llevando el almuerzo y me metí al elevador para ir a verla. Entré y había un paramédico con la mano, hasta la muñeca, dentro del pecho de un hombre. Yo dije, ay, no mames. Y le di al botón para cerrar las puertas. Cuando ya se estaban cerrando, entró una señora que parecía de esas mamás que siempre están exasperadas y sin tiempo. Se volteó inmediatamente, suspiró y dijo, justo mi pinche suerte. Yo iba a volver a apretar el botón para cerrar las puertas, y ella me dio una cachetada en la mano y dijo, espera, mi esposo viene. Y al final del pasillo, como a 150 pies de distancia, entró un tipo caminando tranquilamente, silbando y balanceando las llaves. Me dio pánico y le grité que se fuera a la chingada y la empujé suavemente hacia afuera y le di furiosamente al botón de cerrar la puerta. Mientras ella empezaba a hacer un drama por la ofensa y la incredulidad, el paramédico le gritó que se fuera a la mierda y ella aventó su bolso al elevador cuando la puerta se cerró. Cuando empezamos a bajar un piso, el tipo con la mano en el pecho del otro hombre me mira y dice, sin ninguna ironía, ¿quieres que nos repartamos la lana que trae? Me encantaría decir que tuve una respuesta chistosa, pero tenía 16 años y estaba en shock. Se abre la puerta y ahí está mi mamá lista para llevarse al tipo al quirófano, me ve y dice, hola, mi amor, ¿me puedes poner mi sándwich en mi escritorio? Luego les grita unas órdenes a un montón de personas y desaparece por el pasillo. Una de sus amigas estaba ahí y me preguntó si podía dejar el sándwich y, por alguna razón, lo abracé y dije, no, es de ella. Trabajo en la cárcel y veo a mucha gente sentenciada por causar una muerte o lesiones graves mientras conducían borrachos, que de otra manera no tienen antecedentes penales notables. Uno piensa en la cárcel y piensa en crímenes violentos, etc. Pero este es uno de esos crímenes que pueden llevarte de ser un tipo normal a un delincuente en un instante. Así que, no es un secreto, pero no bebas y conduzcas. O testees y conduzcas. Trabajo en una cárcel y tenemos a un tipo por matar de un solo puñetazo. Sin antecedentes penales. Estaba afuera y su mejor amigo se metió en una pelea. Intentó detener a su amigo, que se dio la vuelta y empezó a tirarle puñetazos a él en su lugar. Le pegó una vez en defensa propia, su mejor amigo se cayó para atrás y se golpeó la cabeza. Murió al instante. ¡Qué situación tan trágica! Edit, porque mucha gente está preguntando lo mismo, el tipo está voluntario, todo quedó grabado en cámara y esto es en el Reino Unido. Acá en Suecia, es como al revés, bien raro. Un criminólogo famoso de por acá dijo algo como me tomaría un par de tragos de whisky y los atropellaría como respuesta a cómo, ¿matarías a alguien y pasarías el menor tiempo en la cárcel? Suecia tiene unas consecuencias bien suaves para algunos crímenes random. Por ejemplo, un jefe de policía de acá fue encontrado culpable de abusos de menores, y cosas así. Se pasó 2 años en cana. Trabajar en salud conductual me enseñó que si alguien te agarra y empieza a ahogarte, todo lo que tienes que hacer es agarrar sus pulgares y torcerlos hacia atrás. La persona te soltará y básicamente puedes controlarla solo con los pulgares. Si alguien o algo te muerde, entonces alimentas la mordida. Empujar la extremidad que están mordiendo más adentro de su boca golpeará el reflejo nauseoso y dejarán de morder. Las maestras de guardería sí limpian a tu hijo o hija durante el día. Simplemente los niños pequeños son imanes de mugre. Así de simple. Puedes bañarlos, peinarlos, dejarles la ropa impecable, y 5 minutos después se las arreglan para estar llenos de tierra, comida o algún misterioso residuo pegajoso. Dios bendiga a las maestras de guardería.
Ellas tienen 4 veces más niños que yo, y aún así los mantienen 10 veces más limpios. No tengo la menor idea de cómo lo logran. Parte de su trabajo no solo es mantenerlos presentables, sino también fomentar la independencia y que desarrollen habilidades de autocuidado. Si un niño tiene comida en la cara, lo voy a guiar para que él mismo se limpie. ¿Va a quedar perfecto? Probablemente no. Pero justamente de eso se trata, de practicar. Mientras no sea algo grave o potencialmente dañino, tampoco arreglo nada que el niño pueda resolver solo. Pénsalo así. ¿Cómo te sentirías si intentaras hacer algo y la persona que te está enseñando lo terminara haciendo por vos porque queda mejor? Eso no ayuda a construir confianza. Obviamente, si es una habilidad completamente nueva, doy instrucciones claras o hago un poco de mano sobre mano, pero en algún momento, tenés que confiar en que ellos pueden intentarlo por sí mismos. Además, por experiencia propia, mis hijos siempre se divertían y aprendían muchísimo más en las guarderías donde regresaban con un poco de tierra en la ropa y quizás jugo en la camisa, que en esas guarderías corporativas donde parecen sacar a los chicos de una vidriera de tienda. Y no importa en qué tipo de lugar trabajes, gracias. Es un trabajo duro, agotador y, lamentablemente, mal pagado. Hace unos años llevé a uno de mis hijos a una consulta pediátrica al mediodía. Cuando se subió a la camilla y se quitó los zapatos, cayeron montones de astillas de madera del parque y se esparcieron por todo el piso. El pediatra lo miró y dijo: «Eso es lo mejor que he visto en todo el día». Las maestras de guardería son personas maravillosas que no se dan cuenta del enorme poder que tienen. Si ellas se pusieran en huelga, la sociedad se detendría por completo. No es exageración, es la realidad. Los hijos pequeños de mis primos van a un jardín infantil mientras sus padres trabajan, y a veces me piden que los recoja. No me molesta, adoro a esos mocosos. El jardín lo dirige una maestra jubilada junto a su esposo y a algunos amigos. Los viernes, los niños salen al patio y ayudan al esposo a limpiar. Recogen palitos que él mismo puso ahí, hojas falsas que él mismo distribuyó, e incluso caca de perro falsa. Y ellos lo disfrutan como si fuera una misión épica. Se ensucian de pies a cabeza, se llenan de tierra, de polvo y de vida, y aman cada minuto. De hecho, al inicio del ciclo escolar los padres firman un papel para dejar un juego de ropa de trabajo, generalmente pequeños overoles y prendas resistentes. Me he sentado a observarlos. ¿Alguna vez viste a más de 20 niños pequeños corriendo por un patio, recogiendo hojas con absoluta seriedad? Es divertidísimo. Después los rocían con una manguera, con agua tibia. Por supuesto, los secan en una especie de túnel de viento. Toman un bocadillo y luego se tiran una siesta como si acabaran de trabajar una jornada de 8 horas. Octubre de 10. Honestamente, quiero estar en ese jardín. En una nota positiva, quiero compartir un secreto que mucha gente no sabe: la anestesia, como campo, es increíblemente segura. Atendemos a pacientes muy enfermos en cirugías todos los días y, aún así, las complicaciones graves son extremadamente raras. En personas jóvenes y sanas, honestamente, tendrías que esforzarte para que algo salga mal. Las son mucho más seguras que las de hace 20 años, y los monitores modernos detectan cualquier cambio en segundos. Somos muy buenos para dormir a la gente, y para despertarla. Estadísticamente, estás más seguro dentro del quirófano que manejando hacia él. Me operaron de una hernia a principios de este año y la experiencia fue como ser teletransportado. No sentí absolutamente nada entre el momento en que me dormí y el momento en que desperté. Fue como estar hablando con la enfermera y el anestesista, pestañear, y de repente, ¡bam!, ya estaba en la sala de recuperación hablando con otra enfermera. La transición fue tan instantánea que ni siquiera me di cuenta de que era una persona distinta hasta después de un par de frases. Es surrealista en el mejor sentido. Desde la perspectiva de un paciente, agregaría esto: apenas entres al quirófano, decile al anestesista si estás nervioso. Ellos pueden ayudarte muchísimo con eso. Cuando me operaron de la rodilla por primera vez el año pasado, estaba visiblemente ansioso, y no ayudó que las enfermeras novatas intentaran ponerme la vía, en 5 lugares distintos, antes de que llegara una enfermera experimentada y lo lograra al primer intento. Me dieron una dosis pequeña de lo que supongo que era algo tipo Xanax antes de llevarme, y el efecto fue inmediato.
Siempre pensé que esos medicamentos me dejarían drogado o ido, pero cuando realmente estás ansioso, lo que hacen es simplemente devolverte a un estado normal. Es como si apagaran el ruido mental y te dejaran respirar. Soy bibliotecario. Si vienen a hablar con nosotros sobre daños en los libros o llaman para avisarnos que lo van a devolver dañado, seremos mucho más propensos a negociar con ustedes sobre el perdón de las multas por daños que si lo devuelven y esperan que no nos demos cuenta. Y, no era así cuando lo revisé. Todavía está mojado, la mitad de la portada está masticada. Hay unas cuantas quemaduras de cigarrillo y dejaste una rebanada de mortadela en la portada. Te prometo que lo habríamos notado. Piloto aquí, no vamos a volar el avión a menos que sepamos que es seguro. Nunca. Tampoco nos interesa morir. Lavar tus verduras con solo agua elimina el 99% de las bacterias que tienen. Es lo mejor que puedes hacer para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Sabes cómo en las películas alguien encuentra un libro viejo, polvoriento y misterioso, y lo primero que hace es ponerse un par de guantes blancos como si estuviera a punto de manipular un tesoro arqueológico fragilísimo? Bueno, en la vida real, no necesitas guantes para manipular libros antiguos, raros o de colecciones especiales. De hecho, la gran mayoría de los conservadores y archivistas preferimos que no los uses. Lo ideal es tener las manos recién lavadas y completamente secas. ¿La razón? Muy simple, los guantes reducen tu sensibilidad y cuando no podés sentir bien la textura o el borde del papel, es mucho más fácil doblar, rasgar o quebrar una hoja frágil sin querer. Las manos limpias y secas son herramientas mucho más seguras que unos guantes de algodón mal ajustados. Los guantes solo se usan en situaciones muy específicas, cuando manipulamos artefactos, objetos contaminados con moho, materiales tóxicos, incluidos los famosos libros con pigmentos arsenicales. Te recomiendo investigar el Dentretor Poison Book Project, es increíble, y, por supuesto, fotografías. Y aún así, nada de guantes blancos de película, usamos guantes de nitrilo, bien ajustados, que nos permiten mantener precisión. Y hablemos de otra realidad que mucha gente no quiere aceptar: tu vieja Biblia no es rara, no es única y no vale una fortuna. Lo digo con cariño, pero también con resignación profesional. La Biblia es el libro más impreso de toda la historia. Existen millones y millones de copias en circulación, de todas las épocas y tamaños. En nuestras colecciones tenemos cientos de Biblias, literalmente. Así que, por favor, dejen de donarnos Biblias. No necesitamos más. De verdad. Cuando nos mudamos el año pasado, viví esto en carne propia. Mi papá llevaba décadas coleccionando libros que él consideraba finos y tenía pensado venderlos. Lo ayudé a revisarlos y le mostré que casi todos llevaban Reader's Digest en la portada o en la página del título. Él pensaba que eran joyas editoriales, la realidad es que eran ediciones producidas en masa. Cuando buscó precios en eBay, su ilusión se desinfló al instante. Fue un momento tierno pero triste, la típica colección valiosa, que no es valiosa. Mientras tanto, yo poseo auténticos tesoros, modo ironía, una revista de 1992 sobre modelismo usando basura doméstica, y las guías de jugador de Animal Crossing, Wild World y City Folk. Apuesto a que ahora sí estás impresionado. Lo cierto es que quienes no somos coleccionistas solemos sobreestimar lo raro que es lo viejo. Yo mismo descubrí hace unos años que era un incunable libro impreso antes de 1501. Pensé, esto debe ser rarísimo, habrán sobrevivido unas cientos de copias. Por curiosidad hice una búsqueda. La respuesta, más de 500.000. Eso te cambia la perspectiva de golpe. La vara para que algo sea tan viejo que debe ser un tesoro está muchísimo más alta de lo que imaginamos. También recuerdo un TikTok donde una chica mostró una Biblia de los años 1700 que pertenecía a sus abuelos. Los comentarios eran una locura absoluta: borra el video por tu seguridad, eso vale millones, gente peligrosa podría ir a buscarla. En fin, por favor, antes de decir cosas así, hagan una búsqueda de 30 segundos en Google. Y para cerrar, mi pareja es archivista y antes trabajaba en una colección de libros raros. Cada vez que ve un documental donde alguien usa guantes blancos solo porque el público lo espera, se indigna.
No es precisión, no es conservación, no es seguridad, es simplemente teatro para la cámara. La realidad es mucho más simple, más práctica y a veces menos glamorosa, pero también mucho más sensata. Solía trabajar en un museo de historia de la moda y la cantidad de estoy visitando su museo y traje el vestido de novia de mi abuela por si lo quieren era astronómica. Darlene, a menos que sea alta costura Dior de los años 50 o sea el vestido de tu tatarabuela en perfecto estado, te prometo que no lo queremos. Necesitas 2 capas de pintura. Los anuncios son mentiras. O si eres un casero tacaño, 20 capas. Trabajo en una clínica veterinaria y, sinceramente, tengo varias cosas que decir porque hay conceptos básicos que muchísima gente todavía no entiende. Sí, tu perro o gato necesita la vacuna contra la rabia. No es negociable. La rabia se transmite a los humanos. Es mortal en prácticamente el 100% de los casos una vez que aparecen los síntomas. Y la única verdadera protección es la vacunación. Incluso si crees que tu mascota nunca se expone, la realidad es que basta un murciélago perdido o un animal salvaje infectado para causar una tragedia. Sí, tu mascota puede tener pulgas incluso si nunca sale. No importa si vivís en un departamento, si tu patio está cercado, si vivís en una comunidad cerrada o si tu gato jamás toca el pasto. Las pulgas no respetan límites de propiedad. Viajan en ropa, zapatos, otros animales, visitantes e incluso pueden entrar por grietas sin que nadie se dé cuenta. Las veo todos los días en la clínica, en mascotas cuyos dueños juraban que era imposible. Otro tema importante. Tu veterinario local no siempre es el mejor lugar para llevar la tortuga o el pajarito que encontraste al costado del camino. Muchas clínicas no atienden vida silvestre, y muchísimas tampoco atienden reptiles, anfibios o especies. No es mala voluntad, simplemente no cuentan con los equipos, medicamentos o la capacitación necesaria para tratarlos de forma segura. Lo mejor en esos casos es contactar a un centro de rescate de fauna o a un especialista. Y acá viene la parte que más duele. La medicina veterinaria está terriblemente mal pagada. La gente no se imagina lo poco que ganan los veterinarios y los técnicos veterinarios, a pesar de los años de estudio, las guardias eternas, el estrés emocional y la responsabilidad gigantesca. No trabajamos por comisión, no inventamos tratamientos y no buscamos sacarte plata. La realidad es que solo queremos que cuides a tu animal, y para eso a veces se necesitan pruebas, estudios o medicación. No podemos adivinar qué tiene tu mascota con mirar desde lejos 5 segundos. Y aún así, recibimos todos los días acusaciones de ser avariciosos o codiciosos, como si estuviéramos nadando en dinero, cuando muchos colegas apenas llegan a fin de mes. Como estudiante de veterinaria, es aterrador ver el futuro que me espera. Todavía ni siquiera me recibí, y ya hay gente que me lanza comentarios desagradables o sospecha de mis intenciones. Es frustrante, desmoralizante y, francamente, injusto. La salud mental en esta profesión es de las peores entre cualquier campo de la medicina. El vitriolo, las indirectas crueles y las acusaciones gratuitas duelen, y mucho. Solo agregan presión a un trabajo que ya exige fortaleza emocional constante. Y para colmo, las vacunas contra la rabia también son absurdamente caras. Un farmacéutico en Malasia comentaba que el ciclo de vacunación para humanos le cuesta al gobierno alrededor de $800/$200 americanos. Es poco considerando que la alternativa es una muerte lenta y agonizante, pero aún así es un gasto significativo. Y la atención veterinaria no es más barata. Por ejemplo, hace poco tuve que llevar a mi perrito a emergencias por un caso de HGE después de nadar en un estanque, y la cuenta final fue de unos 6.000. El tratamiento fue increíble, pero me parte el alma pensar que ese dinero quizá no llegue a las manos del equipo que literalmente salvó su vida. Mañana voy a llevarles una tarjeta de regalo de DoorDash. Trabajan toda la noche, ven cosas durísimas y merecen mucho más reconocimiento del que reciben. Muchos hospitales veterinarios han sido comprados por fondos de inversión que se quedan con las ganancias, mientras los empleados trabajan al límite sin ver casi nada de ese dinero extra. Es una situación injusta y agotadora. Y, para rematar, incluso los gatos de interior, como los míos o los de muchos dueños responsables, pueden llenarse de pulgas durante primavera y verano si no están protegidos. La prevención mensual es la única estrategia realista.
Más de una vez he visto casas impecables donde igual aparecen las pulgas sin aviso. Trabajo en el sector de la salud y estoy involucrada con pacientes hospitalizados. Rara vez un doctor le pregunta a los pacientes si quieren probar diferentes pruebas para tratar de diagnosticar sus problemas. Los doctores humanos solo hacen todos los análisis de sangre, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, rayos X y exámenes físicos hasta que pueden determinar el problema de los pacientes. Mientras tanto, mi esposo es veterinario de animales pequeños y siempre está tratando de trabajar con la gente sobre qué pruebas hacer primero para ayudar a diagnosticar a sus mascotas, para que luego puedan establecer un plan de tratamiento. Pero la mayoría de las veces, los dueños de mascotas solo quieren 1 o 2 pruebas, por lo que a mi esposo le toca armar un rompecabezas con muchas piezas faltantes, o los dueños rechazan las opciones de tratamiento. Y sí, se gana la vida decentemente, pero nada comparado con los doctores humanos. Documenta todo. No confíes en contarlo de palabra cuando tengas que tratar un problema con la gerencia en el trabajo. Documentalo. Escribilo. Imprimilo. Lleva todo con vos. Solo con decir que tenés algo documentado, especialmente si son varios incidentes que apuntan a un mismo problema, la gerencia suele volverse muchísimo más cooperadora. A veces porque demuestra profesionalismo, iniciativa y pensamiento claro, pero la mayoría de las veces porque entienden que eso ya es el comienzo de un caso legal si las cosas salen mal. Después de la cirugía de corazón de mi mamá, el seguro no quería pagar las noches de hospital porque no las recomendaban. Yo estaba aterrorizado, ella estaba débil, se veía pésimo, y llevarla a casa sin atención adecuada podía terminar muy mal. De alguna forma descubrí quién era el responsable de esa decisión. Después de una conversación desgastante, en la que prácticamente me mandaron, le pedí expresamente que documentara su recomendación y me la enviara por escrito. Después de la llamada, porque no confiaba en su criterio. Resultado: a mi mamá le aprobaron varios días más en el hospital y 2 semanas en un centro de enfermería especializada. Capaz había un 50/50 de que estuviera exagerando, pero yo no iba a arriesgarme por orgullo ajeno. Cuando tengas una reunión o una llamada, termina diciendo, voy a escribir las notas de lo que hablamos y las enviaré a todos los presentes. Si algo está mal, por favor avísenme. Hacelo ese mismo día, con la conversación fresca. Y detalla quién hace qué, para cuándo y bajo qué condiciones. Esto te salva la vida más veces de las que imaginas. Evitas que, 2 días después, alguien diga, yo nunca acepté eso. Si no quieres hacer correos, al menos tené un cuaderno, un diario laboral o un archivo digital donde anotas encuentros, pedidos, comportamientos raros, instrucciones confusas, cambios de políticas, cualquier cosa que pueda afectarte. Especialmente si ves venir que algo puede salir mal. Esto también es oro en atención al cliente. Una vez un cliente presentó una queja que sonaba creíble, pero había sido tan desagradable y amenazante que yo había escrito todo en mi diario de trabajo. Cuando el gerente me comentó la queja, pude decir, sí, me acuerdo. Aquí están mis notas. Queja descartada en menos de 1 minuto. A los abogados les encantan las notas contemporáneas, hechas en el momento. Son evidencia fuerte. Si tu diario está lleno de apuntes con fechas y detalles, queda claro que no lo inventaste después, lo registraste cuando sucedió. Y, seamos honestos, lo más probable es que nadie más haya tomado notas, así que tu versión gana por default. Y ojo, no es paranoia. Es supervivencia profesional. La mayoría de mis compañeros se ríen de mis correos detallados. Mis panas, la empresa lleva $7 millones en pérdidas en los últimos 2 años fiscales. Si no estás documentando lo que ves, los pasos que estás tomando para resolver problemas y avisando a los demás que estás disponible para ayudar, entonces sos un tonto. Documenta todo. Trabajo para el Departamento de Trabajo de nuestro estado. Sí, hay bastantes empleadores corruptos que no les pagan a sus trabajadores. Cierran el negocio y luego lo reabren con otro nombre, o fraudulentamente ponen todos sus activos a nombre de otra persona. Mi antiguo jefe hizo esto.
Antes de tener el restaurante donde trabajaba, era yesero y tiene más de 10 negocios de yesería a su nombre porque pedía el pago por adelantado y luego desaparecía, cambiaba los nombres de los negocios y lo volvía a hacer. Yo y un montón de gente lo llevamos a juicio por pérdida de salario en el restaurante y lo obligaron a pagar 300,000 pesos en daños por los trabajadores y los proveedores a los que les debía dinero. Tristemente, nunca recuperé mis 2,000 pesos y lo último que supe es que estaba de vuelta yesando. De alguna manera, no en la cárcel. Reiniciar arregla un montón de problemas. Mi favorito, /S, es cuando reinicio y no soluciona el problema. Luego lo hago con el de IT por teléfono y se arregla. La cantidad de basura que se genera para llenar tiendas como Walmart y Target con productos novedosos estúpidos debería hacerte cuestionar tus hábitos de compra. Un amigo una vez dijo que cuando compras algo, deberías pensar en el final de su vida útil primero, por ejemplo, ¿lo vas a donar, vender, desechar, etc.? Ahora pienso así sobre las cosas que compro y trato de comprar solo lo que necesito o definitivamente voy a usar, y también pienso en comprar cosas que se puedan pasar a otros, cuando ya no las use. Si más gente pensara así y actuara en consecuencia, el mundo sería un lugar mejor. Mi esposa y yo generalmente nos referimos a esas tiendas de chucherías o baratijas como tiendas de basurero. Siempre pide un descuento cuando compras en una casa de empeño, al menos un 20%, deberían poder hacerlo. También, revisa las fechas, cuando un artículo lleva más de 6 meses ahí, quieren venderlo. Antes iba a casas de empeño con un amigo que trabajaba en una marca importante acá. Él sabía leer las etiquetas y sabía cuánto pagaban y cuánto tiempo lo tenían. Me ahorró un montón. Masajista certificado. De verdad que no juzgamos el cuerpo de nadie. Después de los primeros masajes en nuestra carrera, literalmente solo vemos tu cuerpo como grupos de músculos. Escucho muy seguido que la gente no va a masajes por cómo se sienten con su cuerpo. Ojalá este secreto de los masajes se compartiera por todos lados. La gente que trabaja en hostelería normalmente no se preocupa tanto como pensás, pero si sos amable con ellos, pueden hacer verdaderas maravillas por vos. Como ex trabajador de hotelería, te digo, sí, güey, es una que llegues a las 10:30 de la noche y no haya una habitación lista porque el personal de limpieza estuvo corto y las 2 bodas del día se fueron tardísimo. A veces no hay magia posible, pero dependiendo de cómo me hables en las próximas frases, podés conseguir tragos gratis, acceso al lounge, comida sin cargo, una mejor habitación y, de vez en cuando, algún beneficio que ni imaginabas. Ahora, si te lo tomás personal, me gritás o me tratás como si fuera tu sirviente, entonces sí, vas a tener tu habitación en algún momento, cuando esté lista, y eso será todo. Sin extras. Sin atajos. Sin favores. Regla básica, no seas un imbécil con la persona de recepción. Te sorprendería todo lo que se puede hacer por vos con un poquito de amabilidad. Edit, más curiosidades del mundo hotelero. Los pilotos, en general, eran un amor. Venían destruidos después de horas de vuelo, tenían escalas de 10 horas, y lo único que querían era una cama y una ducha. No tenían ego, no tenían apuro, no tenían drama. Eran de los mejores huéspedes. Las azafatas, en cambio, podían ser cualquier cosa, a veces buenísimas, y a veces unas cabronas totales, sobre todo si estaban en grupo y venían en modo horda. Eso sí, también podían ser las más divertidas si habían tenido un día de mierda y decidían emborracharse como si mañana no existiera. Los empresarios que se hospedaban seguido, consultores o ejecutivos que vivían en el hotel 6 meses por proyectos, solían ser increíblemente amables el 95% del tiempo. Conocían el sistema, sabían qué pedir, qué esperar y qué no. Incluso cuando pedían cosas enormes, lo hacían con tanta calma y educación que uno quería ayudarlos. Mientras tanto, la mamá de la noviecilla armaba un infierno por un problema ridículamente específico que ni siquiera se podía solucionar. Edit 2. Para los que se quejan de que la habitación no esté lista a las 10:30 de la noche. Créeme, la recepción está de acuerdo con vos. Sabemos que es una locura que vengas con tu reserva y no haya nada disponible.
Pero no estamos negándote una habitación por maldad. La negamos porque no existe una lista para darte. No podemos inventarla. Tu actitud no hará que la habitación esté lista más rápido. Ser grosero hará que nos apeguemos a las reglas con un nivel casi religioso. Ser amable hará que busquemos cualquier resquicio para ayudarte, saltarnos políticas menores o apurarnos en lo que sí podemos controlar. Frases mágicas que abren puertas, literalmente. Estas frases, cuando se dicen sinceramente, hacen milagros. No estoy molesto contigo, esta situación simplemente apesta. Entiendo si hasta acá llega, pero si podés hacer o sugerir algo, te lo agradecería mucho. De verdad aprecio tu paciencia y tu voluntad de intentar ayudar. Uf, ya tuve un jefe así antes, te entiendo totalmente. A veces la diferencia entre un no y un déjame ver qué puedo hacer es simplemente tratar a la otra persona como un ser humano. Un tipo en la Apple Store literalmente se saltó la política oficial y me dio un iPhone nuevo porque lo traté bien después de que me dijera que mi problema no estaba cubierto. Me lo confesó, te estoy ayudando porque no fuiste grosero. En cualquier trabajo de atención al cliente funciona igual. Es una de las pocas lecciones realmente valiosas que me dejó mi mamá. La diferencia entre lo mínimo que tienen que hacer y lo que podrían hacer si se los pedís bien es gigantesca. En mi primer trabajo en un restaurante, siempre que llevaba un pedido especial a cocina, mi gerente me preguntaba, ¿cómo lo pidió el cliente? Si habían sido groseros, nos quedábamos un rato atrás hablando de qué imbéciles eran y luego regresaba a decirles que no era posible. Si habían sido amables, hacíamos lo imposible para cumplir el pedido. Lo mismo hice yo cuando me convertí en gerente, la educación abre puertas, la grosería las clausura. Una historia más, y muy realista. Para darte contexto, en esa historia tenía 33 años y no había forma de que pareciera menor de 21. Una vez salimos de bares con un grupo, y en uno no me dejaron entrar porque no tenía mi identificación encima. Mis amigos volvieron a preguntarme qué pasaba, y, perfectamente audible para el portero, dije, no tengo mi identificación. Su trabajo es no dejar entrar a nadie que no pueda demostrar que tiene 21. Es mi culpa por dejar la licencia en el hotel. No hubo actitud, no hubo queja, no hubo soberbia. Solo reconocí la realidad. Resultado, el portero me dejó entrar. Es increíblemente peligroso meterse delante de un tráiler. Intentamos mantener al menos una distancia de seguimiento de 2.5 segundos porque no podemos parar si algo sucede repentinamente en la carretera. Mi peso bruto combinado del vehículo suele estar en o alrededor de 100.000 libras. Se necesita más de la longitud de un campo de fútbol para detenerse. Es totalmente posible que tu veterinario le dé un besito en la panza a tu gatito cuando estés mirando. La cantidad de empleados completamente incompetentes que trabajan en entornos de atención médica es espantosa. He conocido gente que cuida pacientes y son preocupantemente tontos. Una enfermera viajera me gritó por preocuparme por la temperatura de un paciente porque él no sentía frío. Estaba hipotérmico.